Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Aquí su servidor Julio Martínez hablando desde la Sierra Norte y llevando de la Sierra Norte del estado de Puebla, llevando para ustedes pues una información de carácter interesante. Acuérdense ustedes que estamos hablando de principios y valores de la democracia. Este tema es de sueños, porque vale la pena entender toda la teoría que nos dan pues estos dos personajes que escriben este artículo que se llama Principios y Valores. Ustedes vean que la democracia tiene principios y tiene valores que hay que llevarlos a cabo. Y estos dos, vamos a decir, personajes como Luis Salazar y José Waldenberg, pues sacaron pues este ensayo como algo que les preocupaba y que de alguna forma da pie para que la ciudadanía se entere qué es lo que debe de hacerse en un proceso, ¿sí?, en el que se está buscando tener un régimen democrático. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa lucha que se da dentro de la ciudadanía, pues debe de haber democracia. Entonces, no se puede pensar en sostener o detener o querer conservar el poder por años, porque se vuelve dictadura. El único dictador que tuvimos nosotros en su momento fue Porfirio Díaz, allá ustedes, sí, en 1876, que llegó a través de un golpe de Estado. Este señor se quedó con el poder y durante treinta y tantos años, imagínense ustedes, ¿sí?, un gobernante de esa magnitud, pues impone lo que sea de manera fascistoide y de manera genocida, ¿sí? Porque empieza a matar a todo aquel que no le obedece. Entonces ve desde el punto de vista y se piensa que la cuestión militarizada pues es muy agresiva. ¿Y quién quiere ser soldado? ¿Quién quiere ser policía? Porque dicen, no, pues son muy agresivos. Entonces vean ustedes pues cómo dentro de ello la democracia es bueno que haya cambios. Entonces, y ahorita tenemos un gobierno progresista con tendencias de izquierda, ¿sí? Pues de alguna forma nuestro presidente Andrés Manuel el día dijo que el día en el mes de septiembre de 2024 él va a entregar el poder a quien gane este 2 de junio de este año del 2024. Eso quiere decir que es un presidente demócrata que no se está queriendo quedar, aunque algunos pudieran estar interesados en que se quede en el poder como otra vez siendo presidente con una reelección, y está prohibida de manera constitucional la reelección. Entonces, oigan ustedes esto, que es muy interesante. El ideal democrático se ha traducido en los últimos años en largas e importantes discusiones en torno a los aspectos procedimentales de la democracia, debates, acuerdos en relación a la organización electoral, ¿sí?, los derechos y obligaciones de los partidos, los cómputos comiciales, la calificación de las elecciones, etcétera. Se han colocado y con razón en los primeros lugares de la agenda política del país. Se trata sin duda, con razón, en los primeros lugares, ¿sí?, de la agenda política del país, ¿sí? Entonces es una dimensión pertinente porque la democracia para existir requiere de normas, procedimientos e instituciones que la hagan posible, porque así es, hay una ley que es el famoso COFIPE, ¿sí? Ese COFIPE sale como libro secundario, es una ley secundaria que sale de la Constitución, del famoso artículo 41, ¿sí? Y en ese artículo 41 hay una serie de situaciones constitucionales que se deben de interpretar de cómo debe de haber una organización que se encargue de las elecciones y de llevar a cabo los procesos electorales. Lo que está sucediendo en estos momentos, ¿sí? Hay un proceso electoral que va a cambiar, que presidente de la República va a cambiar gobernadores, va a cambiar senadores, va a cambiar diputados federales, va a cambiar diputados locales y va a cambiar alrededor de unas 1.700 presidencias municipales en el país. Entonces, recuerden ustedes que hay un proceso interesante, ¿sí?, en la que van a vivir
9 estados de la República Mexicana un proceso electoral que va a estar organizado por el Instituto Nacional Electoral. Y cada uno, ese instituto en cada uno de los 32 estados pone un consejo distrital electoral federal. Y como consecuencia, cada gobierno de los estados, de los 9 que van a estar en contienda, porque van a ser elecciones concurrentes, va también a instalar sus consejos distritales, ¿sí? Locales. Y entonces esos consejos distritales locales, como consecuencia, también van a instalar sus consejos municipales para las presidencias municipales. Entonces, hay todo un juego, un engranaje bastante interesante en este proceso electoral del 2024. Se está jugando, sí, más de la mitad de los ciudadanos, de un poquito más de 90 millones de votantes. Es un padrón electoral de carácter interesante. Entonces estamos esperando que estas elecciones, que dentro de 4 meses, ¿sí? Que es febrero, marzo, abril, mayo, y el 2 de junio estaremos ya un poquito más de menos de 4 meses, estaremos ya en un proceso de una jornada electoral interesante. Entonces, estos principios rectores y valores de la democracia, ¿sí? No es fácil de los grupos que están en el poder, sobre todo los grupos que se llenaron de dinero, ¿sí? Que no quieren que en este país haya una democracia plena, una democracia consolidada. Ellos tienen que aceptarlo. La derecha y la izquierda tienen que aceptar ese juego político que está precisamente llevado a cabo por un Estado, y ese Estado está soportado por una sociedad y una serie de leyes interesantes en las que los gobiernos que están en turno tienen que propiciarla, porque eso es lo importante, ¿no? De nuestro proceso. No es fácil la tarea. Y oigan bien esto que dice aquí, que a ver si da tiempo para podérselos leer. Dice, la posibilidad de convivencia y la competencia civilizada y de una institucionalidad estatal capaz de representar y procesar los intereses de la sociedad la ofrece la fórmula de gobierno democrática. La fórmula de gobierno democrática. Por fortuna, hoy por hoy no existe en el país fuerza política significativa que no afirme estar comprometida con ese ideal. ¿Cómo ven? Pues todos estamos comprometidos. Hasta Morena, que es un partido que, pues, que está luchando por llevar y tener el poder, ahorita lo tiene, al rato quién sabe. ¿Por qué? Porque en una democracia, pues, entra a la derecha y entra a la izquierda y puede ganar uno, puede ganar el otro. Lo interesante es resolver los problemas y necesidades de un pueblo que está sufriendo o que está intentando crecer. Entonces, se trata sin duda de una conquista reciente, que nunca está de más aquilatar, aunque prácticas recurrentes puedan poner en duda el compromiso real que con la democracia tienen algunos actores políticos y sociales. Si se leen o escuchan los discursos que emanan de las más distintas formaciones políticas, se podrá encontrar sin demasiada dificultad una constante, ¿sí? Todas y cada uno de ellos hacen una profesión de fe democrática y dicen estar comprometidos con esa fórmula de organización política. Sí, sí, estábamos pensando que nosotros teníamos un Instituto Nacional Electoral demasiado autónomo, austero, sí, que no gastaba tanto dinero, pero pues le sale al pueblo carísimo. Nada más estas elecciones van a salir alrededor de 25.000 millones de pesos. Imagínense ustedes todo el dineral que se tira en un proceso electoral. Entonces, pues estamos pensando que algún día, ¿verdad? Pues no se van a celebrar ya elecciones porque se gasta mucho dinero. Entonces, se gasta mucho dinero porque se tiene un Instituto Nacional Electoral y los consejos estos distritales, estatales, en cada uno de los estados son permanentes y se tienen que mantener. Hay que pagarle a esa gente, sí, que son muchas, sí, aun cuando no haya proceso electoral, hay que mantenerlos.
Imagínense ustedes lo caro que le sale pues al pueblo mexicano. Entonces, y aún así, al interior de esa propia institución que se dice autónoma y que de alguna forma ha dañado los intereses, ¿sí? Ha dañado los intereses de este país por los cobros excesivos que tienen algunos consejeros electorales. Y luego échele también los tribunales electorales, ese famoso tribunal electoral. Y como consecuencia, pues algo que no se esperaba, ¿no? La Suprema Corte de Justicia y sus magistrados, que le ha salido carísimo al país, ¿sí? No ven más allá de sus narices estas gentes que se supone tienen educación, tienen inteligencia y como consecuencia, pues la inteligencia la están usando, pero para dañarse y para dañar al país. Ese caminar es lo que se busca, que en estos principios y valores de la democracia, cuando menos, queridos amigos, haya dignidad y que esa dignidad se la den ellos como profesionales al pueblo, porque es un pueblo que ha sufrido mucho desde la revolución de 1912, esa revolución generada precisamente por Francisco y Madero. Y de ahí pues tantos luchadores que ayudaron precisamente a este personaje que fue presidente de la República en su momento y que estuvo 2 años aproximadamente, ¿sí? Porque fue asesinado de manera vil, ¿sí? Y así quisieran los conservadores resolver el problema de tajo, pero vean el daño que le pueden hacer a su país. Caminar con esa lentitud, ¿sí? Que genere otra revolución y que esas revoluciones pues sean precisamente para se genere una o se geste una guerra. No, señores, la revolución tiene que ser, ¿sí? Pacífica, para la toma de conciencia, queridos amigos. Ahí es donde la quiero dejar y vean ustedes pues que nuestro presidente Andrés Manuel sí se ha abocado a la tarea de inducir buenas ideas para el futuro de este país. Gracias, nos vemos en la próxima.